sinceramente nos ha permitido a todos aprender, saber mucho más y conocer la realidad y la problemática que ha sido objeto de esta jornada alrededor de la primavera árabe, al tiempo que quiero también agradecer a la Fundación de las Tres Culturas, a Elvira San Gerons y a la cátedra que lleva mi nombre, las personas que han trabajado en la organización de estas jornadas, que no ha sido fácil, porque siempre detrás de un acto como este pues hay muchas horas de trabajo, y yo quiero agradecerle a todos los que han participado y han intervenido en la organización de esta jornada. Como digo, hoy clausuramos el Botón de Oro con don Bernardino León Gros. Detrás del currículum que yo tengo aquí, que leeré, siempre es un elemento frío cuando se habla de alguien y se cuenta los acontecimientos que han marcado su vida desde el punto de vista profesional, etcétera, pues uno se queda un poco con la impresión de muchas cosas, ¿no? No, detrás de eso hay mucha inteligencia personal y política, y hay una gran pasión al servicio de lo que ha sido su vida, ¿no? La vida de un diplomático que nació en Málaga el 20 de octubre de 1964, es decir, un hombre joven. Para mí, todos los que tienen menos de 50 son jóvenes, y él está ahí, casado con 3 hijos, licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, tuvo el diploma de Estudios Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona, hizo curso de Relaciones Internacionales en el King's College de Londres y en la Sorbona de París, diplomático desde el año 1989, ha sido jefe del Servicio de Coordinación en el gabinete del Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, fue segundo jefe de la Embajada de España en Monrovia, jefe de gabinete del presidente de la Comisión Nacional del Quinto Centenario, cónsul de España en Argel, ministro consejero de la Embajada de España en Atenas, jefe de gabinete y portavoz del representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz, director de la Fundación Hispano-Marroquí de las Tres Culturas del Mediterráneo. Él hoy vuelve de algún modo a su casa porque fue gerente durante 3 años de esta fundación, y estuvo en el equipo de la SECIPI, de la Comisión Nacional para el Quinto Centenario, que estuvo muy vinculado en su trabajo con los temas de América Latina y con la organización de las primeras cumbres iberoamericanas. Estuvo en misiones especiales, y yo subrayaría porque creo que es su mérito personal y su empeño personal, su carácter, su trabajo y su esfuerzo, el que le llevó a tener éxito en diferentes misiones especiales en el África subsahariana en los años 90, durante la Guerra Civil en Liberia, en Sierra Leona, y en la crisis de Zaire y Libia en el 97, en Ruanda y en Burundi, donde negoció en nombre del gobierno español el asesinato de 3 cooperantes españoles, y en los últimos años se ha especializado en el Magreb y en el Oriente Próximo, y su trayectoria profesional ha estado muy centrada en negociaciones muy relevantes en diferentes escenarios internacionales. Ya muy por encima les diré que es conferenciante y autor de muchas publicaciones y artículos, en especial sobre temas de interculturalidad, de Marruecos, Oriente Próximo, traductor de alguna obra sobre las relaciones, por ejemplo, entre Israel y los países árabes, El Muro de Hierro, o Cubriendo el Islam, de Edward Said. Ha sido condecorado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 3 ocasiones, en el 91 por su labor en Zaire, Libia y Liberia, en el 95 por su trabajo en Argelia, y en el 2001 tras dejar Oriente Próximo, y además condecorado con la Gran Cruz del Mérito Naval. Ha sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el año 2004, secretario de Estado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el año 2006 y secretario general de la Presidencia del Gobierno desde el 22 de abril de 2008, que fue cuando fue nombrado. Y también
ha sido enviado especial en la Unión Europea para el sur del Mediterráneo el 18 de julio de 2011. Esto, que parece mucho, es bastante más breve de su enorme currículum personal, donde yo lo he visto, lo he seguido en ocasiones, y a mí me parece que estamos delante de una personalidad ciertamente relevante en el ámbito no ya solo de las Naciones Unidas ahora o de la ONU para el tema del sur del Mediterráneo, no, es por toda su capacidad y el derroche, la agenda, los amigos, las amigas que alrededor del mundo lo reconocen, lo respetan y lo quieren como un servidor de ustedes. Mi querido Bernardino, tienes la palabra. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Elvira. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es realmente un placer volver a esta casa en la que viví momentos muy gratos y sobre todo una gran alegría ver a las personas que trabajaron conmigo en aquella época. Si algo he podido hacer a lo largo de mi trayectoria profesional a partir de los años en que estuve aquí en Sevilla, fue precisamente gracias a ese equipo estupendo que me acompañó y me apoyó en aquellos años. Muchos están sentados por aquí, me gustaría nombrarlos a todos por su nombre, pero una vez que Rafael ha consumido gran parte del tiempo con este currículum que ha debido hacer algún enemigo mío, no me va a quedar lamentablemente tiempo para hacerlo, pero sé que todos ellos se dan por aludidos y en fin, gracias. Muy brevemente, yo quisiera hacer hoy 2 o 3 reflexiones y que podamos tener la oportunidad de dialogar, que es ahí donde todos nosotros nos vamos a poder enriquecer con las observaciones, las visiones, las reflexiones que podamos tener, porque estamos hablando de una región muy difícil y estoy seguro que en eso por lo menos estamos todos de acuerdo, de una región sobre la que casi habrá una visión diferente de cada uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que estamos interesados en seguirla, y en la que no hay soluciones fáciles para muchos de los desafíos y muchos de los problemas que se viven. Además, cuando hablamos del sur del Mediterráneo tenemos que hablar también de nosotros mismos, porque quizá si algo destaca en la labor de esta fundación es su empeño en comprender esta región y esa es una labor que hoy día es más importante que nunca. En Europa, en España, no se entiende bien la región, esto es un fenómeno histórico, pero especialmente no se entiende bien lo que está ocurriendo hoy día. Y eso nos obliga a trabajar más y hace que el empeño de instituciones como esta sea tanto más importante si cabe. ¿Qué nos está ocurriendo a los europeos? Nos hemos olvidado de nuestra propia historia, nos estamos volviendo quizás algo cínicos, estamos trabajando desde la impaciencia. Muchos analistas se empeñan en decir que las primaveras árabes, las transiciones democráticas han fracasado porque 3 años más tarde no se ven resultados más allá de los cambios que se han producido en Túnez o en países como Marruecos, que no es además, primer elemento ya de incomprensión, no es un país de la primavera árabe. Marruecos es un país que está en un proceso diferente, en un proceso propio, que se inicia en 1998, cuando el rey Hassan II decide llamar a formar gobierno en el país a Yusufi, al primer ministro Yusufi. Por tanto, estamos hablando de un proceso diferente. Pero decía, los europeos somos impacientes porque no tenemos en cuenta cómo nuestras propias democracias se han construido. Si pensamos, por ejemplo, en uno de los temas sobre los que habitualmente pedimos cuentas a los países del sur, los derechos de las mujeres, un proceso que se inicia en Europa con las reflexiones de 2 mujeres muy vinculadas a la Revolución Francesa,
con Olympe de Gouges y con Mary Wollstonecraft, y a pesar de que en 1790-1795, en esos 5 años, se definen por primera vez los derechos de las mujeres, a pesar de que en 1848, ya en la Asamblea Legislativa de Nueva York, hay una intervención pública donde por primera vez en una institución de ese nivel se plantea claramente la necesidad de equiparar los derechos de mujeres y hombres, no es hasta terminada la Primera Guerra Mundial. Hace falta una experiencia como la Primera Guerra Mundial para que se reconozca el voto femenino, y eso no ocurre, además, porque después de 130 años de reflexión, de pronto se iluminaran las mentes de las personas que tomaron esa decisión, de los hombres que tomaron esa decisión. Eso ocurre porque se produce, en primer lugar, la Revolución Rusa y cambia el papel de la mujer, y en segundo lugar por la participación de las mujeres en la Primera Guerra Mundial, por la contribución de las mujeres a la victoria de los países que reconocen el voto, como fueron el Reino Unido en 1918 o Estados Unidos en 1920. 130 años para que las mujeres consiguieran el voto en nuestros países. Y ahora, en 3 años, estamos exigiendo dónde están los resultados, qué está ocurriendo, por qué estas transiciones no van más rápido. Podríamos citar otros ejemplos. Quienes me conocen saben que suelo recordar el caso de Dinamarca o de Suiza, porque son probablemente 2 de las democracias más avanzadas que tenemos en Europa. Sus procesos de construcción democrática comienzan alrededor de mediados del siglo XIX y no se culmina hasta mediados del siglo XX. Luego, todos saben muy bien que estos son procesos que llevan su tiempo y tenemos que aprender a mirarlos no desde la impaciencia, sino desde la comprensión. Me preocupa más que Europa se esté volviendo algo cínica, entendiendo por cinismo aquellos que dividen el mundo entre perdedores y ganadores y que intentan orientar su política exterior no alrededor de valores y principios, sino alrededor de intereses y fundamentalmente de intereses económicos. Europa tiene que mirar al sur del Mediterráneo no solo porque políticamente esa es su responsabilidad. Nosotros tenemos mucho que ver con la historia de los países del sur, con la situación que se vivió en la época colonial, la situación que se vivió en la época postcolonial. Hemos sido durante años apoyos, lamentablemente, de las dictaduras que se desarrollaron en los países del sur. No se podría entender la dictadura de Mubarak o de Gaddafi o de Ben Ali si no fuera por la complicidad que tuvieron de muchos gobiernos europeos, y ahora que llega la democracia en muchos ámbitos de la Unión Europea, se dice, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, tenemos que ver si de verdad esto va en serio, si hay un interés y un verdadero espíritu democrático en todos estos procesos, y entonces ya veremos si ayudamos o no ayudamos. No puede ser, y no puede ser porque, insisto, la Unión Europea, Europa, los países europeos han sido parte de lo que ha ocurrido en esa región en los últimos 200 años y ahora tiene la responsabilidad de estar ahí. Hay, a pesar de todo esto que estamos comentando, un verdadero deseo en estos países de que Europa esté allí. Si ustedes han seguido la evolución de los avatares políticos en los 2 países que tienen el mayor protagonismo en las transiciones, en Egipto y en Túnez, habrán observado que el único mediador internacional que ha sido aceptado por los grandes actores políticos, tanto en uno como en otro país, ha sido la Unión Europea. En Túnez quizá podría ser algo más previsible, porque Túnez es un país tradicionalmente muy orientado hacia Europa, pero en Egipto es algo quizá más sorprendente. Nadie esperaba
cuando se inicia la Revolución Egipcia y la Unión Europea no era un actor precisamente de gran presencia en el caso egipcio, que a lo largo de los meses que siguieron a la Revolución la Unión Europea terminara convirtiéndose en el principal mediador en las negociaciones entre el gobierno de Mohamed Morsi y la oposición liberal. Pero eso ocurrió así. Y eso ocurrió así porque, como les decía, hay un deseo de que Europa sea activa y tenga presencia en estos países. Incluso hoy día, a pesar de que el clima político se ha complicado muchísimo, como saben muy bien, en Egipto sigue habiendo un deseo de que la Unión Europea siga siendo la mediadora, siga siendo la que intenta acercar posiciones entre dos sectores que ahora mismo están quizá en una posición más irreconciliable que nunca. Nunca, desde que se crearon los hermanos musulmanes en los años 20, ha habido una situación tan difícil, y es muy importante que sigamos trabajando en Egipto, porque Egipto es el país clave en el mundo árabe. Todos los países, por supuesto, de la región son importantes, todos tienen su peso, todos tienen su influencia, pero no hay ninguno que pueda ser comparado a Egipto, ni en la dimensión demográfica, ni en la dimensión política, cultural, histórica que tiene Egipto. Pero además es importante que se puedan crear las condiciones para que los hermanos musulmanes evolucionen. Voy a citar otro ejemplo de por qué nos empeñamos en no comprender y no analizar a fondo los fenómenos que se dan en el sur. Hay una tendencia generalizada en el análisis a equiparar lo que se denomina de una manera muy abstracta el Islam político, como si el partido Nahda de Túnez o el PJD marroquí o los hermanos musulmanes fueran lo mismo, cuando las diferencias son muy profundas. Nahda o el PJD son movimientos, partidos políticos en primer lugar, y subrayo partido porque los hermanos musulmanes no son un partido político, y quizá parte de lo que le está ocurriendo a Egipto en la actualidad se explica porque los hermanos musulmanes no se convirtieron, no supieron hacer una transición de una especie de cofradía con elementos religiosos y elementos políticos que funcionaba con unos sistemas de secreto, de toma de decisiones oscuros. No supo hacer esa transición a un partido político moderno como sí lo supieron hacer Nahda o el PJD. Pero los hermanos musulmanes son importantes. Al fin y al cabo, por primera vez en el mundo árabe, marcan una idea que es la de la oposición política. El concepto de la oposición política, los presentes que vienen de países del sur saben bien que nunca fue una tradición fácil ni en el norte ni en el sur. Tampoco la oposición política es que tenga una gran tradición en las democracias del norte de Europa. La disidencia y la oposición nunca fueron especialmente bien toleradas, y lo sabemos muy bien a lo largo de muchos años de historia. Nos ha costado mucha sangre establecer sistemas donde las oposiciones y la disidencia son respetadas y, como estamos viendo, por ejemplo, en países como Ucrania, no en todos los países europeos la oposición es respetada como debiera serlo. Pero en el sur hay algo más, y es que la oposición política ha sido, en muchos casos, utilizada como un ejemplo de algo que en la tradición del Islam no debía ser aceptado. Y en muchos casos se ha planteado que, no sé si la palabra, que me corrijan mis amigos marroquíes, pero si la palabra es fitna, es la idea de que el buen musulmán debe respetar al poder. La idea de respeto, que es tan importante, y de respeto a la autoridad, que es tan importante y en tantos aspectos tan positiva en los países del sur, pero había una tradición de que la oposición no era algo visto de una manera positiva. Y los hermanos musulmanes rompen con esa idea a partir de los años 20
Y eso es también un aspecto importante. Por eso hoy día un movimiento que tiene influencia en el país más importante del mundo árabe, que tiene una influencia indudable más allá de Egipto, debería ser apoyado para que pueda hacer esa transición interna que también tiene que hacer, para que todo esto, no en un año, en 2 o en 3, insisto, sin impaciencias, pero al cabo de un tiempo pueda llegar a buen puerto. Por tanto, antes de estas reflexiones que quiero hacer sobre el sur, insisto, los europeos no podemos ser impacientes y no debemos ser cínicos. Países del sur, transiciones. Lo decía ayer en una intervención que tuve en Madrid, quizá algunos de ustedes hayan leído al respecto. Cada caso es diferente y especial y no podemos generalizar. Solo hay un país que podía hacer esto plenamente y es Túnez. ¿Por qué? Porque Túnez tiene, en primer lugar, una sociedad donde ya se han desarrollado económicamente grandes sectores, donde ya hay una clase media que es fundamental para que todo este proceso se pueda consolidar, pero además es una sociedad donde el papel de la mujer, gracias a Bourguiba es un hombre que puede y debe ser criticado por los muchos errores que cometió y por haber terminado convirtiendo el régimen que presidió en una dictadura, pero hay que reconocerle también que desde esa visión ilustrada que le caracterizaba, hizo mucho por los derechos de las mujeres. Por tanto, Túnez es un país que tiene una situación muy especial. Quizá algunos de ustedes no sepan que el divorcio o el aborto eran cosas que se permitieron en Túnez antes incluso que en España y que en muchos sentidos los derechos de las mujeres fueron desarrollados anteriormente en Túnez que en nuestro propio país. Y el tercer elemento que quiero destacar es el de alguien que fue, mientras vivió, muy amigo de esta casa, a quien tuve el honor de invitar en distintas ocasiones cuando fui director de la Fundación, que es Mohamed Charfi. Y lo recuerdo porque Mohamed Charfi, como ministro de Educación de Túnez, a comienzos de los años 80, hizo una revolución también, una revolución personal, no política, pero hizo una revolución en el ámbito de la educación, en el ámbito de la formación. Túnez, desde esa época, desde la época en que Charfi hizo su reforma, eran todavía los primeros años, más o menos llamados los años buenos de Ben Ali, hizo una reforma educativa que universalizó la educación en Túnez y la hizo una educación laica. Por eso, alguno de ustedes quizá haya podido leer que la generación que ha hecho la revolución en Túnez ha sido llamada por algunos la generación Charfi. Mujer, clase media, educación, los 3 factores que caracterizan a la sociedad tunecina como una sociedad muy particular, con unas características únicas en toda la región. En segundo lugar, clase política. Los políticos tunecinos han sabido llegar a acuerdos allí donde otros no lo han podido hacer. Y, en tercer lugar, una negociación que he tenido el privilegio de seguir y, en algunos casos, de poderme implicar en ella en nombre de la Unión Europea, una negociación que se inicia desde el día en que Hamadi Jebali, que estuvo ayer con nosotros en España, en Madrid, decide dimitir, plantea unos principios para superar la crisis tunecina, principios que son los que finalmente, con el acuerdo al que llegan Béjica y Dessebsi y Rachid Ghannouchi, hace muy pocas semanas, permite que se llegue al acuerdo, al consenso sobre la Constitución y para iniciar esta nueva etapa que yo creo que va a consolidar la democracia en Túnez. Así que tenemos ese caso único, tenemos el caso marroquí, pero insisto, no es Marruecos un país de la primavera árabe. Marruecos es un país precursor, es un país que inicia su reforma en el año 98 con la primatura de Youssoufi, cuando la USFP asume el poder. Es un país que ya anteriormente mantenía
el principio de que los partidos políticos tenían que ser parte del sistema y tenían que desarrollarse. Esto, que puede parecer banal, no lo es en absoluto. En la mayoría de los países árabes los partidos políticos eran considerados algo negativo. Les diré, y esto que voy a contar no es una anécdota ni una exageración. Ustedes saben muy bien que cuando un chaval va a la universidad en un país europeo o en Estados Unidos, pues las madres y los padres protectores lo que les dicen es: tienes que tener mucho cuidado con las drogas, tienes que tener mucho cuidado con esto, con aquello, con las fiestas, con los excesos. En Jordania, cuando una chica o un chico van a la universidad, lo que le dicen los padres protectores es: ten mucho cuidado con los partidos políticos, que no se te acerque ningún político, porque está considerado lo peor que le puede ocurrir a una chica o a un chico jordano. Es decir, que los partidos políticos que han sido parte del sistema político marroquí desde siempre, que estuvieron siempre, incluso en los años más difíciles de Hassan II, cuando indudablemente Marruecos estaba muy lejos de ser una democracia, pero los partidos políticos siempre estuvieron protegidos por las constituciones marroquíes. Salvo estos dos casos, todo lo demás en la región va a llevar mucho tiempo, va a ser muy difícil. Y el caso de Egipto, además, va a tener una repercusión muy importante, porque la polarización, que es el gran problema que viven los países del sur, esa polarización que todavía no permite que en la mayoría de los países los dos grandes sectores de la sociedad se puedan poner de acuerdo en un proyecto común de sociedad, va a llevar, como digo, tiempo que se pueda superar. Nosotros tenemos una responsabilidad, lo decía al principio de mi intervención, por razones históricas, por el interés que han manifestado nuestros amigos del sur en que la Unión Europea se implique, y porque seguimos siendo un actor central cuando otros muchos en la comunidad internacional se han ido alejando del centro. La comunidad internacional, muchos de los países que tienen interés en esta región, están apoyando claramente a un lado, apoyando claramente al otro, no tienen esa posición que tiene la Unión Europea, que le exige una mayor responsabilidad todavía. ¿Y qué tiene que hacer la Unión Europea? La Unión Europea tiene, como decía al principio de mi intervención, que implicarse más, que aceptar que es parte de esta región. Tiene que hacer un esfuerzo no solo político, tiene que hacer un esfuerzo también económico, financiero. Si no hay un desarrollo económico, las cosas no van a funcionar bien en el sur. Estas revoluciones en Egipto y en Túnez no se inician por razones políticas, se inician fundamentalmente por razones socioeconómicas. Por tanto, es fundamental que estemos ahí, que estemos con inversiones, que estemos ayudando a desarrollar el turismo, que estemos ayudando a desarrollar las relaciones entre estos países. Piensen ustedes que Túnez, por ejemplo, o Marruecos, son países que tienen unos intercambios con la Unión Europea que están normalmente como media por encima del 60-65%, y en algunos años llegan incluso al 80%. ¿Saben ustedes cuál es la tasa de intercambio entre los países del sur, entre ellos mismos? En algunos casos no llega al 3% de sus intercambios internacionales. No hay comercio entre ellos, no se han desarrollado las economías en un sentido horizontal, siempre vertical. Eso en parte es responsabilidad del colonialismo europeo, pero también en parte es responsabilidad de las diferencias políticas entre los países del sur. Mis buenos amigos marroquíes saben bien el problema que representa el que la frontera con Argelia siga cerrada y que entre los dos países más importantes del Magreb siga sin haber intercambios. Es fundamental que todo eso se vaya abordando también. Tenemos que plantear un esquema regional diferente, y en eso estamos trabajando, tenemos que replantear la Unión por el Mediterráneo, que ha perdido impulso político en favor de los proyectos de integración de infraestructuras, energéticos, que están muy bien, que son importantes, pero que en un momento de tantos problemas económicos como los que vivimos no van a evolucionar al ritmo que quisiéramos. Pero además en un momento en que se plantean transiciones
a la democracia, hay que darle al elemento democrático una preponderancia en la Unión por el Mediterráneo. Y por último, y con esta reflexión termino, tenemos que trabajar mucho desde la sociedad civil. Y ahí la labor de esta casa, que es un gran invento de Marruecos y España, un gran invento de Andalucía, donde tú, Rafael, desempeñaste un papel tan importante y una gran aportación, por tanto, de Andalucía, que tiene también y puso su granito de arena en lo que está ocurriendo hoy en la región, porque es verdad que nadie esperaba las revoluciones en estos países, pero por esta casa pasaron y fueron siempre bien acogidos, por ejemplo, muchos de los opositores que han sido importantes y son importantes en Túnez o en Egipto. Esta fue una casa que siempre acogió bien a esos disidentes. He citado a Mohamed Charfi, podemos citar a Sihem Ben Sedrin y tantas personalidades que aquí sí eran bien acogidas, aunque desgraciadamente no lo fueran entonces en sus países. Así que esta es una fundación que representa muy bien a lo mejor de la sociedad civil de ambas orillas, a lo mejor del diálogo, del intercambio, del enriquecimiento entre ambas orillas, y esta fundación, y ojalá que otras muchas, sigan trabajando porque la sociedad civil tiene una labor fundamental que llevar a cabo en los próximos años en la región. Y ahora, si les parece, vamos a entrar en el diálogo que va a ser lo realmente interesante. Muchas gracias. A ver, tenemos 10 minutos de tiempo para despedir a nuestro querido amigo. Sí, ahí pedían la palabra, ¿verdad? ¿Me puede llevar el micrófono, si es tan amable? Hola, buenas tardes. Soy Bosco Gobantes de la Universidad Pablo de Olavide y quería hacerle 3 breves comentarios a ver que usted me dijera su opinión. El primero se lo comenté ayer al señor Solana, pero bueno, no dio tiempo a que me lo acabara de contestar, a ver si usted me puede dar también su opinión. Y va referido a la legitimidad de la UE como actor relevante en la mediación, bueno, en este proceso de cambio en el sur del Mediterráneo, vista, bueno, pues su gestión anterior con estos y su relación, la relación que tenían con estos regímenes y con las personas que detentaban anteriormente el poder. La segunda cuestión, me llama mucho la atención que se ponga como referente a Marruecos tan frecuentemente y, bueno, ¿es realmente Marruecos el modelo, pues un modelo que, bueno, donde existe una gran concentración del poder en manos del soberano, que incluso ha sido criticada por la propia Unión Europea en los informes de seguimiento de la política europea de vecindad? Entonces, bueno, hablamos un poco que hay que hacer política y no ser tan cínico, no mirar tanto los intereses, pero realmente no estamos tratando muchas veces a Marruecos como diferente cuando realmente los datos objetivos nos dicen que, bueno, que es de los países que progresa más adecuadamente dentro de la región, pero que no es tan diferente de otros de sus vecinos, ¿no? Por ejemplo, Argelia, en cuanto a datos objetivos, ¿no? Y finalmente, lamenté mucho la reacción tan tibia de la Unión Europea cuando sucedió el golpe de Estado de Egipto. Sobre esto también comentó el señor Solana algo, diciendo que, bueno, que es que los hermanos musulmanes no tenían tradición democrática, que venían de haber estado mucho tiempo en la cárcel, de ser una organización prohibida. Pero bueno, no podríamos asimilar esta situación a la situación del Partido Socialista cuando accedió al poder por primera vez, que había sido un partido clandestino pocos años antes. ¿No tienen los países derecho a equivocarse en sus decisiones democráticas?
Muchas gracias. A ver, ¿alguna más? Sí, sí, bueno, se han hecho 4 ahí, ¿eh? Yo una. breve, porque además sí. Pedido esa mayor implicación de la comunidad internacional en Siria por parte de un activista sirio. Si nos puede dar alguna pincelada de la situación. Gracias. Bueno, Bosco, 3 preguntas interesantes y que llevaría mucho tiempo contestar, pero voy a tratar de hacerlo en el poco tiempo que tenemos. Legitimidad de la Unión Europea. Yo creo que no deberíamos confundir lo que fue la relación de determinados países europeos con las dictaduras del sur respecto a la Unión Europea, que como tal no tuvo una relación muy estrecha con ninguno de ellos. O sea, si algo hizo la Unión Europea en aquellos años fue más bien desde un foro como el Parlamento Europeo poner las cosas muy claras. O sea, hubo grandes críticas a la situación de derechos humanos, la situación política, y de hecho el Parlamento Europeo era muchas veces el único lugar al que podían acudir los opositores más conocidos en esos países del sur. Eso no quiere decir, y lo manifesté muy claramente en mi intervención, que no haya habido gobiernos europeos que hayan tenido una relación, no digo ya estrecha, diría incluso vergonzosa con algunas de estas dictaduras. Quizá eso permite que en un momento, porque hay que recordar que la política exterior de la Unión Europea nace al mismo tiempo que se producen las revoluciones. No existía el ministerio, existía la figura del alto representante, que era Javier Solana, pero era un alto representante y secretario del Consejo que no tenía un ministerio de Asuntos Exteriores. Esto se crea con Lisboa. Y el Tratado de Lisboa nace y se pone en marcha justo en el mismo momento en que se producen las revoluciones. Luego, el Servicio Exterior Europeo solo ha conocido la etapa democrática y eso le da una ventaja, y eso es quizá lo que explica que hayamos podido desempeñar ese papel de mediación cuando algunos Estados miembros de la Unión Europea que tenían tradicionalmente presencia en la región han ido quedándose atrás. Yo creo que legitimidad la tiene toda. El Servicio Exterior Europeo, como digo, no existía en el pasado, es algo de nueva creación y eso le da una ventaja y una indudable legitimidad para si es llamado, no para imponerse. Europa ni tiene que interferir ni tiene que imponer nada, pero si es llamada a mediar, creo que está perfectamente legitimada porque es una decisión que tienen que tomar los países del sur. Bueno, respecto a Marruecos, he sido muy claro en la intervención, Marruecos no es un país de la primavera árabe, es un país que tiene su propio proceso, y es un proceso que está muy bien y que tiene cosas muy positivas, porque está haciendo ese proceso de una manera gradual. No vamos a decir que todos los países tienen que seguir el modelo egipcio-tunecino, porque, en fin, si se puede hacer sin una revolución, sin sangre, sin sobresaltos, sin problemas, mejor. O sea que yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio entre los países que han optado por la vía gradual, que indudablemente es más lenta, lleva más tiempo, y los que han optado por cambios dramáticos, como ha sido el caso de Egipto, Túnez o Libia, que también, o Siria en este momento. Entonces, ese cambio pues, es más lento, la Unión Europea lo ha dicho, está bien, ha saludado como positivos los cambios que se han producido, pero también ha dejado muy claro que ese es un camino en el que se tiene que continuar para que se pueda llegar a una situación como, por ejemplo, la que tiene Túnez en este momento, que una vez que se hagan las elecciones legislativas, presidenciales, va a ser una democracia plena. Bueno, pues todavía sabemos que Marruecos no está ahí, pero está más cerca de esa situación que la mayoría de los países de la región. Entonces esto es como todo, ¿no? Depende de con qué te compares. Pero esa vía de reforma se ha iniciado y esa vía de reforma, insisto, no responde a las revoluciones que se produjeron hace 3 años. Responde a factores endógenos que han estado ahí desde hace algún tiempo. Eso no quiere decir, lo he dicho también anteriormente, que podamos decir, por ejemplo, que en los años 80 o 90 Marruecos fuese una democracia perfecta. Indudablemente que no. Pero tenemos que saber analizar todo
yo creo que una cierta lucidez viendo lo que hay de positivo y de no tan positivo, ¿eh? Reacción tibia de la Unión Europea. Vamos a ver, se nos criticó mucho porque dijimos que además de un golpe de Estado, allí había habido algo más. Mire, el vicepresidente que asume después de los sucesos que se producen entre el 30 de junio y el 3 de julio es Mohamed El Baradei. El viceprimer ministro nombrado después también de esos sucesos es Ziad Bajaldín. Mohamed El Baradei le pide a su propio gobierno que negocie una solución, una salida pacífica de la situación de las plazas en el Cairo, y porque no se respeta ese deseo, esa petición, y se pone la situación en manos del aparato de seguridad egipcio, dimite del gobierno. Creo que es una señal muy clara de que es una persona con credibilidad y, sin embargo, es una persona que apoyó la situación que se produjo entonces. Ziad Bajaldín acaba de dimitir porque se opuso a las propuestas de su gobierno de la ley antiprotestas y otras propuestas legislativas, por tanto, también una persona con toda la credibilidad. Hay un golpe de Estado, hay una intervención militar, pero también había muchos millones de personas en la calle y hay muchos demócratas que pensaron que el rumbo que estaba llevando la presidencia de Morsi no les iba a llevar a perfeccionar la democracia, sino a un punto en el que no iba a ser posible desarrollarla. Y esto es así. Eso no quiere decir que nosotros demos por bueno lo que ocurrió. Yo he dicho muchas veces muy claramente que hubo un golpe y que eso no debería haber ocurrido nunca. Pero la situación es más compleja, no se puede analizar con una etiqueta, golpe sí o golpe no. La Unión Europea lo que no ha querido es entrar en esa dinámica. Esto es mucho más complicado. Yo no sé, me temo que lo de Siria... No, vamos a dejar Siria para lo otro vamos día. a tener Nos que dedicamos dejar. monográfico sobre Siria. Gracias a todos, buenos días. Queda clausurada. Me voy con él, ¿vale? Lo acompaño, ¿vale? Y gracias por su asistencia.